Estamos leyendo el libro de Levítico y ya sé que algunos el libro de Levítico, lo habéis oído incluso decir desde aquí, os resulta como un tanto pesado. Es una palabra que se empleó. Es una palabra que a mí profundamente me molestó, porque yo no veo en el Levítico que sea un libro pesado, sino que es un libro en el que Dios está constantemente diciendo que habla, y que habla a alguien. Constantemente, la mayor parte de los capítulos del Levítico, por lo menos seguidos, desde el 11 hasta el 25, el versículo 1 siempre empieza con la misma cantinela. Habló Jehová a Moisés, pam, 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 sigue la cuestión. Fijaos, entonces cuando decimos habló Jehová a Moisés para que les dijese a alguien o a alguienes lo que tenía intención de que se supiera. Vale, pues si es Dios el que está hablando, pues un poquito más de atención y un poquito más de cuidado creo que sí que se merece el seguir leyendo lo que dice. Hay cosas que son repetitivas, es cierto, hay cosas que son muy minuciosas, es cierto, pero es que Dios no es un Dios cualquiera, nuestro Dios no es un Dios cualquiera, no es un Dios que haga las cosas a la babalá, que se le ocurran de pronto y diga, venga, va, como puedo, pues lo digo, lo hago y arreando. Pues bien, Dios hace así cuando dice, sea la luz, y la luz, apareció. Pero estamos hablando de un Dios que en este libro nos habla de un primer llamado a una persona concreta, que en este caso es Moisés, para que le diga cosas a las personas que tiene a su alrededor. A ver, a su alrededor tenía como 2 millones y algo de personas de las que tenía que cuidar Moisés, que todos él los consideraba a todos pueblo de Dios. Y si el Dios que le estaba hablando es el Dios que tenía interés por 2 millones y pico de personas, pues a lo mejor las cosas que dice son importantes. Y aunque sea en un libro repetitivo, aunque sea en un libro que es muy insistente en los detalles. Pero es que Dios es un Dios muy cuidadoso, porque Dios tiene mucho cuidado de mí. Tiene mucho cuidado de cada uno. Y entonces no pensemos que es un libro pues que se puede leer con ligereza y se puede leer pues porque toca y porque nos han propuesto que lo hagamos así durante estos meses. No, es un libro para prestarle mucha atención. Veréis, en la época en que se escribe este libro, los pueblos que estaban alrededor de esos 2 millones y pico de personas que son el pueblo de Dios para el que Moisés tiene instrucciones de parte de Dios, son pueblos, son naciones, son tribus que tienen dioses también. Dioses que no les hablan de la forma que les habla este Dios. Son dioses que tienen en una estatua, que tienen en un trozo de piedra, que tienen a lo mejor en una estrella especial, o que tienen en el sol, o que tienen en la luna, o que tienen en el mar, o que tienen en yo que sé dónde. Dioses que no les dicen nada más que están ahí. No sirven nada más que para verlos. No sirven nada más que para tocarlos, no sirven nada más que para enfadarse con ellos cuando no hacen lo que quieren y para quemarlos o para romperlos. No sirven para nada más. Y en cambio constantemente les exigen sacrificios, incluidos sus propios hijos. ¿Quiénes? ¿Los dioses de esos pueblos? No, los tiranos que los inventan, los tiranos que se los inventan, que les dan forma y que se los presentan y dicen, estos son vuestros dioses, a adorarlos y a quemarle a vuestros hijos y a traerles los alimentos que sean necesarios. Los inventores de los dioses son los que han hecho tanto daño a la religión, a la religiosidad de las personas que por naturaleza tenemos, porque nos las ha dado el Creador. En cambio, Dios aquí se nos presenta como el Creador, se nos presenta como el libertador de este pueblo, se nos presenta como el que los cuida durante su etapa que están pasando por el desierto, se nos presenta como su Salvador, y siglos después se les va a presentar en carne como el Hijo de Dios que viene a salvar y a buscar al pecador. Mientras tanto, mientras que ese Cristo que hace el sacrificio perfecto delante de ese Padre, que tiene necesidad de ver a las personas sanas y ver a las personas santas y ver a las personas como Él es,
mientras tanto, están viviendo en un entorno terrible. Fijaos cómo se inicia el capítulo 16 de este texto que tenemos delante de nosotros. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto se nos relata en el capítulo 10, algunos igual lo habéis leído, y sabéis que estos dos hijos de Aarón se presentaron delante de Dios con un incienso raro, con una forma de presentarse delante de Dios que Dios no había preparado ni había ordenado cómo se debían acercar delante de Él, con incensarios dobles, cuando solamente lo podía hacer el padre de ellos dos, el sumo sacerdote, y se presentaron para ver cuál de los dos era el mejor y cuál era el digno heredero de su padre. Y su padre vivía aún, le quitaron el lugar a su padre, una actitud rara. Se presentaron además, parece ser que en una actitud bastante rara, como que estuvieran un poquito borrachitos, porque justamente 6 versículos después, en el mismo capítulo 10, Dios le dice a Moisés que cuando entren a mi presencia no hayan probado ni el vino ni el licor. No se lo había dicho hasta entonces a nadie, y justamente se lo dice a Moisés para que se lo diga a Aarón. Cuando entréis a mi presencia, entrad como yo he dicho que entréis. No entréis de cualquier manera, porque va a sucederos lo que le sucedió a estos dos hijos de Aarón. Pues Jehová dijo a Moisés, versículo 2, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Constantemente está la Escritura llena de esas invocaciones. Fijaos que nos está relatando el capítulo 16 de qué forma debía ir Aarón. Nos habla de que tenía que ir completamente lavado, completamente vestido con todos los avalorios que se relatan en el capítulo 8, haciendo las cosas con cuidado, como a Dios le agrada. Es un Dios muy cuidadoso en las cosas que ordena y es un Dios que espera que se le obedezca en las cosas que él ha escrito. Debía llevar a Aarón también un becerro para ofrecerlo por él y por su familia. Y debía llevar también, para entrar en el lugar santo, debía llevar 2 machos cabríos, 2. Uno para ofrecerlo en sacrificio y otro para poner su mano sobre él, ponerle encima de él todos los pecados del pueblo y soltarlo al desierto, para que los pecados del pueblo se representase de esa forma, de que se iban lejos del campamento, que no estaban cerca de los hijos de Israel, para que se dieran cuenta de que para Dios es tan importante el pecado que es capaz de sacrificar un animal y lanzarlo al desierto, a los que entonces se denominaban que se iban los demonios. El lugar de los demonios era el lugar del desierto, y se nos da incluso hasta un nombre, un tal Azazel. 2 veces se menciona en la Escritura, en el mismo capítulo, y no sabemos quién es este Azazel, pero algunos le denominan como un demonio de los lugares solitarios, pero da igual de dónde sea. La cuestión es lo que ejemplifica este animal que es soltado al desierto, que los pecados están lejos del pueblo. Fijaos las cosas que instruye Dios acerca de cómo se debe entrar en su lugar, las cosas que cuidadosas han de ser. Este día, dice el verso 30 del capítulo 16, en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios delante de Jehová de todos vuestros pecados. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Le está dando instrucciones ya para cuando Aarón muera, el hijo que lo sustituya será el que deberá hacerlo. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo en el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó, con atención, con cuidado, con minuciosidad. Habló Jehová a Moisés, fijaos, se vuelve a iniciar de la misma forma, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová.
cualquier varón de la casa de Israel que hiciere un sacrificio de otra forma distinta de como la estoy diciendo, que es lo que viene a decir, que eso estará mal hecho delante de mis ojos y será apartado del pueblo. Porque si hay una cosa que los hombres sabemos hacer y muy bien, es desobedecer las órdenes que se nos da. Les dirás también, verso 8 del capítulo 17, les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón igualmente será cortado de su pueblo. Está ofreciendo sacrificios a cualquier dios que está fuera del campamento, a los dioses del desierto, al lugar de los pecados, al lugar donde Dios quiere que estén las cosas que se hacen mal. Habla a los hijos de Israel, empieza el capítulo 18, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y les dijo: habla a los hijos de Israel y diles. Fijaos qué expresión. Esta expresión se repite 25 veces al menos en los 2 próximos capítulos, aparte de la cantidad de veces que se menciona en los otros demás. Pero solamente en 2 capítulos, 18 y 19, se menciona 25 veces. Lo que quiere decirse que cuando una cosa se menciona mucho es porque el escritor tenía la regla mal puesta y se equivocaba. No, se hace para que tengamos mayor atención todavía. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, fijaos qué intención, por qué lo hace estas cosas Dios, por qué es tan minucioso y por qué tiene tanto cuidado de que las cosas se hagan como Él dice que se tienen que hacer. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en las tierras de Egipto en las cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os llevo, ni andaréis en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus formas de hacer las cosas. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y nos viene a relatar a continuación una serie de instrucciones acerca de la pureza sexual, de cómo nos hemos de relacionar unas personas con las otras. No descubrir la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de su hermana, ni de la hermana de tu padre, ni de tu tía, ni de su tía. Fijaos que hay aquí una serie de ordenanzas que son constantes y lo siguen siendo para nuestro tiempo. Las cuestiones morales de la Escritura, alguien puede pensar que han cesado porque ha venido el sacrificio perfecto. Pues ni se os ocurra acabar de pensarlo eso. Las cuestiones morales siguen siendo cuestiones morales delante de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que cuando leáis en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico perfectamente, que no desees a la mujer de tu hijo, que no descubras su desnudez, que no la mires cuando está desnuda, que no la desees en tu corazón para adulterar con ella, que es lo que luego acaba rematando Jesús en el Nuevo Testamento. El que dice que cuando dices no codiciarás a la mujer es mirarla y desearla solamente, con eso ya es suficiente. Pues bueno, pues nos está diciendo, Levítico ya nos está hablando de esas cosas. Fijaos lo que insiste con el verso 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y el apóstol Pablo, cuando escribe después a los Corintios, está diciendo lo mismo, que el que se acuesta con una mujer, sea ramera o no, una carne es con ella, y está atado a esa persona ya. ¿Y a cuántas personas podríamos estar atados si hubiésemos sido infieles? No des a un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a ninguno de los ídolos de las naciones que están en tu alrededor. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, insiste Dios en esa expresión. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión.
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido a las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Son las consecuencias que vais a encontrar si desobedecemos estas leyes morales. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Da igual si tiene otras costumbres, da igual si le han enseñado en su tierra o en sus naciones, le han enseñado otras cosas. Si da igual si tiene otros dioses de antepasados o si tiene en sus genes, en su forma de pensar, cosas que le parezcan que son menos malas, porque es costumbre. Mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía, mis antepasados lo hacían. Si es contrario a la palabra de Dios, es contrario desde que se inició hasta la actualidad y para siempre y hasta el futuro. Así que cuando encontremos alguna cosa que nos parezca que moralmente a Dios no le agrada en un libro como este, no penséis, no tiene importancia, eso es muy viejo, si tiene ya 3.500 años como menos. Las cosas han cambiado mucho. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, verso 29, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Y remata la frase, yo, Jehová, vuestro Dios. Nuevamente está constantemente siendo ese Dios que sigue hablando. Verso 1 del capítulo 19. Habló Jehová a Moisés y dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardará yo, Jehová vuestro Dios. ¿Os recuerda algo esas palabras? Están en el Nuevo Testamento. Están dichas de otra manera. Están dichas por un apóstol, pero siguen siendo tan actuales como cuando las escribió Moisés aquí. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Por qué no se puede hacer promesas a Dios? ¿Porque está prohibido? No os equivoquéis, no está prohibido hacerle promesas a Dios. Lo que está prohibido es no cumplirlas. Lo que es una indecencia personal es no cumplir lo que se promete. Prometed lo que queráis, pero con el afán y con el propósito de cumplirlo. Y si no, como decía Pablo, no prometáis. Si prometéis, la palabra de Dios nos dice que cumplamos. Fijaos con qué cosas tan curiosas y tan naturales, tan de la naturaleza y del día a día, se empieza a hablar aquí. Cuando siegues tu mies de tu tierra, cuando siegues el trigo de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, es decir, no recogerás hasta el último duro de la inversión. Los inversores saben mucho de eso. El último duro que se lo gane el que compra, dicen ellos. Es algo parecido a lo que se dice aquí. Pero es que en los tiempos de una moabita que vino a habitar en Israel, una tal Ruth, conquistó el corazón de su suegra haciendo ese trabajo, yendo a los rincones de las tierras del tío de su mujer, de su suegra, recogiendo lo que iba quedando, que se iba cayendo de lo que recogían de los haces y de lo que dejaban en los rincones, y podían vivir con eso. No vuelvas a repasar otra vez el campo cuando se te cae una espiga o cuando se te cae un racimo de uvas. No vuelvas a buscar la manzana que se te ha caído del árbol. Déjala, que hay personas que tienen hambre y pasan por los campos y con eso se alimentan. Y es un milagro de Dios. Dan gracias a Dios por recoger eso del suelo que se ha olvidado ahí. Qué casualidad.
Pues bueno, pues esas cosas tan curiosas en este tiempo se valoraban mucho. Y todavía en la zona donde se trabaja el campo se siguen valorando. Y se siguen teniendo como sabiduría de Dios. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Eso es muy antiguo. Aquí no se hace, pero es fácil hacerlo, ¿eh? No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Que cuando decimos las cosas, no las decimos solamente como personas, las decimos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios no podemos condenarnos por nuestra boca. Mejor cerrarla y guardar la palabra para cuando podamos pronunciarla. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dáselo por la noche para que llegue a su casa contento. Si te cuesta lo mismo. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Es curioso, pero son cosas que vas averiguando día a día. Ayer me caigo con la bicicleta a 14 kilómetros de mi casa. ¿Sabéis con cuántas personas me crucé? Pues como unas 200, échale, es igual, no viene de 40. ¿Sabéis cuántas personas me preguntaron si me pasaba algo, si esto era daño, si la rodilla que sangraba estaba mal y si la bicicleta que iba tenía algún problema? Venga, ¿cuántos? 200. Casi te acercas. Tres personas. La primera, pesado. ¿Le pasa algo? Sí, he pinchado, me he caído, pero no pasa nada, tranquilo que voy para casa. Oiga, le ayudo, le llevo, le llamo a alguien, ¿necesita usted el móvil para llamar a casa? No, por favor, gracias, muy amable, pero no, hombre, pero ya la acompaño. Se bajó de la bicicleta y me quería ayudar a llevar la bicicleta. Digo que no, hombre, que no, por favor, que siga usted su camino. Pesado, pero ahí estaba. Se cruzó conmigo una señora y me dijo, ¿se ha caído? Digo, sí, señora, sí. Dice, bueno, pues que vaya bien. Vale. A ver, ¿qué iba a hacer? No iba a ser tan pesada como la anterior. El tercero, ¡oh, tío, qué caída! O sea, de todo hay, ¿vale? Pero los demás, como si fuese lo más normal del mundo, ir por la carretera con una bicicleta arrastrándola, cuando puedes ir montado encima, la mar de cómodo, total, pedalear es muy fácil. Para que veáis que estas cosas pasan, bueno, pues no se pone tropiezo, pero se pasa de ayudar al ciego o de ayudar al prójimo, al que está necesitado, al sordo y al ciego. Bueno, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande o al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo, diciendo la verdad. Aunque cueste un poco más, pero es que la justicia está para dar gloria a Dios. Y el callarse o el no hablar lo que es justo, pues le das culto a otro que no es tu Dios. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Solo faltaría, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, habla, pero razona, pero no te involucres con los pecados de los demás, ¿vale? Que son consejos actuales que nos valen para hoy. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dijo alguien más. Esto se dijo 1500 años después, por lo menos, y se ha seguido repitiendo los últimos 2000 también. Pero mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, porque te van a salir cosas raras. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y ahora la verdad es que no es que los mezclemos, es que ya vienen mezclados y por eso sudamos más
y por eso se nos rompen antes. Pero es que el mundo de la moda funciona así. Vale, si un hombre yaciere con una mujer que no fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada la libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Porque si fuera la mujer de otro, los dos pasados por la piedra, por las piedras. Con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido, si lo hace como está mandado en la ley de Dios. Y cuando entréis en la tierra, fijaos que les está dando ya instrucciones acerca de lo que van a hacer cuando lleguen a Canaán. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, y esa es una ley sabia porque las frutas, si no tienen su tiempo, nos hacen daño en el estómago, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, es decir, malo para la manutención, para comerlo. Su fruto no se comerá. Pero el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Dios, porque el árbol no es malo. Lo que es malo son los 3 primeros años del fruto. Y podéis comprobarlo si queréis, eso pasa, ¿eh? Eso sigue pasando. Los árboles siguen siendo como eran también entonces. Dice, mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, aprovechar las cosas de forma natural, de forma como la naturaleza las da que son buenas. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tensura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. O sea, cosas raras. Vale, no os haréis rasguños en vuestro cuerpo. Estos son accidentes, ¿eh? Pero no lo he hecho por un muerto, lo he hecho por un accidente, ¿vale? Si es que la palabra de Dios habla cuando tiene que hablar. No haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. No se la entregues a cualquiera, no dejes que cualquiera pueda abusar de ella. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, delante de las canas te levantarás, no dice en el metro, pero encaja, ¿eh? Delante de las canas te levantarás. Es que funciona así. Ya me lo han hecho 2 veces. No sé si es por las canas o es por... yo qué sé, pero qué placer ver una persona joven que tiene en cuenta a alguien que es mayor. A mí me molesta, pero... porque yo aguanto de pie lo que haga falta. Pero es de alabar la actitud de un joven de mediana edad que se levanta para ofrecer su asiento a alguien que, bueno, es más mayor que él. Pero es que estamos en tal situación que es que el asiento que se dedica a las personas con dificultades está lleno de personas normales que pasa alguien y se tiene que plantar allí delante y decir, ¿qué? ¿No vais a levantar alguno? Me pasó hace muy poco una señora embarazadísima, no como Susana, que apenas sí se le nota, muy embarazada, que se plantó delante del asiento y se plantó allí con toda su pancha. 1, el 2, el 3 y el 4. Y claro, a mí me dolió en el corazón. Y claro, yo estaba cogido de la barrita y claro, dije, ¿qué pasa? ¿No vais a levantar ninguno? ¿Sabéis qué hicieron? Dije, vale, pues solamente me queda un recurso. ¿Puedo accionar la alarma? Digo, porque esto es una situación escandalosa. Digo, pero os daría vergüenza, os debería dar, digo, si fuese vuestra hermana o fuese vuestra madre. Digo, ¿no os da vergüenza? Digo, una señora embarazada, digo, y los 4 ahí sentados haciéndose el loco, jugando con el móvil.
menos uno que se iba haciendo el dormido. Pues, señores, por favor, delante de las canas. Vale. Cuando el extranjero que morare con vosotros en vuestra tierra, en cuanto al extranjero que morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y no será porque en nuestra tierra no tenemos extranjeros. Y no será porque no vemos extranjeros que se aprovechan de otros extranjeros en nuestra tierra. Si da igual la tierra, si eso en Ecuador también pasa, si eso en Norteamérica también pasa, si eso también pasa en África. Se oprime al más necesitado y se oprime al más débil. Y en muchas ocasiones nos callamos. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque no es extranjero, es una persona, es una criatura de Dios. Y si además es hijo de Dios, ya sería el colmo. Vale, lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra balanza. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Es un Dios que está hablando a un pueblo del que se dice Él que es su creador, del que se dice Él que es su libertador de la esclavitud de Egipto, del que se dice que es su guardador durante la época en que están escuchando estas cosas en el desierto, y del que es su salvador, que le llama su pueblo, y les está dando instrucciones que en las demás naciones, posiblemente la mayor parte de ellas, no las iban a ver, pero no les ha escogido Dios para cualquier cosa. Los ha escogido por una promesa que hizo a un hombre hacía otros 1000 años más. A Abraham le había dicho: serás luz de las naciones, tu descendencia será bendición para las naciones. Estos que leyeron por primera vez, que escucharon por primera vez estas palabras de Dios, eran personas que Dios había preparado desde nada más que Abraham lo conoció en Ur de los Caldeos. Ya tenía preparado estas cosas para enseñárselas a un pueblo especial, a un pueblo respetuoso del Dios que habla con las personas, del Dios que tiene boca, del Dios que no solamente tiene boca, sino que tiene espíritu y que tiene amor por las personas, y del Dios que se hace como uno de nosotros y nos viene aquí a buscar y a salvar, se viene a hacer su tienda entre nosotros. Seréis luz entre las naciones, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El último versículo que hemos leído, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, nos recuerda una realidad muy, muy importante que constantemente los israelitas se iban olvidando. Pero es que esa realidad también que Pedro, cuando escribe su segunda carta, dice: no os moleste que os escriba las mismas cosas, porque para mí no es molesto hacerlo, pero para vosotros es necesario, para que las guardéis, para que las conozcáis, para que las viváis. A este pueblo nuevo que somos nosotros, o a ese pueblo antiguo, el versículo 37, el final de la lectura de esta mañana, les pone deberes y les dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No os conforméis solamente con oírlos, con saber que están ahí, con saber que son instrucciones. No, ponedlas por obra. Un tal Santiago, Jacobo, hermano del Señor Jesús, dice palabras muy parecidas a estas. El que por la mañana se mira en el espejo y se ve, ¿qué se hace con su imagen? Con su cuerpo. Se arregla para que en el espejo su figura se vea mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que los demás vean que se ha mirado al espejo y que se ha arreglado, que se ha acicalado. No solamente ha oído que el espejo está ahí, no, se ha mirado y se ha arreglado para salir a la calle. Bueno, pues lo mismo es la palabra de Dios, y Santiago lo aplica de esta forma. Los oidores olvidadizos es como si no se hubieran mirado al espejo por la mañana y saliesen de cualquier manera a la calle. Vale que algunos, puede que... Vale, Pedriño, es que te has levantado.
Y Josué, que se pela también mucho, pues tampoco hace mucha falta que se mire al espejo y se arregle mucho el pelo. Pero te miras al espejo por si tienes alguna arruga o estás alguna legaña, alguna cosa para salir decente, ¿no? Lo mismo es la palabra de Dios. No solamente la oigues, no solamente la entiendes, no solamente dices qué bien escrita está y qué sabiduría tiene. Los deberes son para ponerla por obra. Lo que entiendes. Si en esta mañana has entendido, sed santos como yo soy santo, porque luego Pedro lo repite en su primera carta. Si has entendido el amar a tu prójimo como a ti mismo en esta mañana, porque luego también Jesús lo repite. Si has entendido lo de amar, o sea, cuidar a tu padre y a tu madre, porque luego Pablo dice, porque es el primer mandamiento con promesa. Si has entendido esas cosas, solo esas cosas, esas tres cositas, y las pones en práctica, quiere decirse que el mensaje de esta mañana habrá valido la pena. Pero me parece que he insistido mucho en la lectura, con muchos consejos prácticos, que es importante no solamente que los conozcamos, que repasemos el Levítico, que los veamos, que disfrutemos escuchando las palabras que se le dijeron a Moisés y que Moisés escribió con todo cuidado, porque Moisés sabía mucho acerca de la presencia de Dios, de lo terrible que era la presencia de Dios si no se le obedecía. ¿No habéis pensado nunca en que los que conocéis más la Escritura, que en realidad la cuestión de Moisés en no pudiendo entrar a la tierra prometida, un hombre que durante 40 años ni se preocupa o vive medio despreocupado de cómo es su pueblo, y que cuando se involucra, la primera que pasa es que lo van a denunciar y se marcha corriendo para que no lo encarcelen. Y se va a una tierra desconocida, a las tierras del Sinaí, y se pasa allí otros 40 años preparándose para reconciliarse con su identidad, decíamos, para de verdad entender o llegar a entender de alguna forma si es egipcio o si es hebreo, si está bien, si está mal, si lo que está haciendo está bien, si está perdiendo el tiempo allí, si habiendo sido un general, un hijo de Faraón, siendo general de los ejércitos de Faraón, conociendo toda la sabiduría de Faraón, la tontería de defender a un esclavo, le reporta eso, 40 años viviendo perdido en un desierto cuidando ovejas. Y después de estar 40 años cuidando ovejas, Dios le llama y se lo lleva otra vez a enfrentarse con el faraón y a ver los horrores de las plagas allí en Egipto y a sacar a aquella gente que luego le está criticando constantemente, a hacer milagros entre ellos y luego ver cómo lo critican, ver cómo se meten con él, ver cómo lo desprecian e incluso cómo se revolucionan contra él y quieren matarlo. Por golpear una piedra no tengo la recompensa de ver la tierra prometida. ¿No os parece una auténtica bobada? Alguien como Moisés, poneos en su sitio. Por golpear una piedra no vas a entrar en la tierra prometida porque el pueblo tiene sed. Yo te he dicho que golpearas, no te he dicho que lo dieras con furia. No te enfades. No hace falta que te enfades. Pues mira, por el mal ejemplo que has dado en una ocasión, después de miles de buenas, por una no entrarás en la tierra prometida. ¿No os parece una barbaridad? ¿No os parece una incongruencia? ¿No os lo ha parecido nunca? ¿De verdad no os lo ha parecido nunca? A mí sí. Me lo ha parecido. ¿Por qué Moisés no pudo cruzar el Mar Rojo y disfrutar 4 días allí, viendo la tierra que tanto le había hablado Dios en el desierto? 40 años hablándole de la tierra prometida. Los últimos años de su vida, sabiendo que él no iba a poder entrar, explicándole a Josué, su sucesor, qué es lo que tendría que hacer, cómo manejar el ejército, cómo manejar las tribus, cómo manejar las cosas sagradas, cómo enseñar la ley al pueblo de Dios. Después de pelearse con su hermano, con su hermana, con sus herederos, después de 40 años de pasarlo mal,
Dios tiene un detalle de misericordia y le dice, anda, ven, va, no me llores más, ven, súbete aquí, vamos a subir una montañita. Sube aquí a esta montaña, va, te voy a permitir que lo veas. Porque Dios no tolera que queramos ocupar el lugar de Dios a nadie. Y si alguien se piensa aquí en este lugar o en cualquier lugar del mundo que puede de alguna forma creerse algo más de lo que Dios representa, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, de lo que Dios ha escrito, de lo que Dios nos ordena, y que puede pasar de ello olímpicamente y hacer las cosas a su forma, pues Moisés es un ejemplo de que no. Dios no tolera el desorden, Dios no tolera la inconsecuencia, Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, el pecado lo desprecia profundamente. No os confundáis que hay una doctrina por ahí que se está extendiendo como el reguero de la pólvora, de que Dios perdona los pecados. Que no, Dios no perdona los pecados, Dios los elimina, los quita en Cristo. Dios ama al pecador, a la persona que no puede evitar ser pecador. No ama lo que hace, ama a quien lo hace. No ama lo que tú haces o lo que yo hago mal. Me ama a mí, te ama a ti. Cristo no murió porque hiciste una cosa mal hecha. Cristo murió porque tú eres una persona que es capaz de hacer cosas mal hechas. Y de lo que nos quiere librar Dios, siguiendo sus pasos, cumpliendo los deberes que Él nos dejó escritos también aquí en este libro, en este último versículo, no solamente es conocerlos, no solamente es escucharlos, es guardarlos. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y la firma es, yo, Jehová, 25 veces insiste con el término, yo Jehová que soy vuestro Dios, yo Jehová que os saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, yo Dios, no hay más. Nadie de nosotros podemos creernos que estamos por encima de ninguno de nuestros hermanos, de ninguna de las personas que están en nuestro entorno, de ningún extranjero, de ningún ciego, de ningún minusválido, de ninguna persona que pase dificultades. Dios le ama y quiere que se salve. Todas las personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si yo lo menosprecio, le estoy poniendo un obstáculo. Y si yo no le presto atención, le estoy poniendo un obstáculo. Y si yo no me fijo en él, le estoy poniendo un obstáculo. Y lo peor es que no le doy gloria a Dios. Porque para mí personalmente, el hecho de que alguien me pregunte, pinchazo, ¿no? Es tener atención hacia mí. Gracias Dios porque me has cuidado. Me recuerda que Dios me ha cuidado en mi caída. Hermanos, el libro de Levítico no está escrito para pasar por él porque toca. El libro de Levítico está escrito para que meditemos en él y para que veamos las grandes bendiciones que tiene la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y aunque sea repetitiva, es que Dios tiene interés en que las cosas se hagan como Él dice. No como nosotros nos imaginamos que tenemos que hacer las cosas. No, si es igual, si no ofrendo da lo mismo, tampoco importa mucho, si no se va a notar si no ofrendo o si sí que ofrendo. Vale, pues si no se va a notar si escucho o no escucho el mensaje de hoy, si no se va a notar si llamo a un hermano que está enfermo o que tiene una dificultad, tampoco tiene mayor importancia, si ya hablará otro. Hermanos, somos guardas de cada uno de nuestros hermanos. Dios lo puso al principio de la creación. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La contestación de Caín es humana al 1000%. ¿Yo qué sé? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? La respuesta de Jesús es sí. La respuesta de Jesús es sí. Eres guardia de tu hermano. Cuídalo, ámalo. Y si no es tu hermano, aconséjalo, cuídalo, estimúlalo.
háblale de Jesús. Háblale de que necesita también la salvación, la vida eterna, de que está perdido, y no te importe si no te escucha. Si no te escucha a ti, no escucha al Espíritu de Dios, que es el que convierte. Si a ti no se te va a convertir nadie, se van a convertir por la palabra de Dios que le siembras en su corazón. Y aunque sea un pequeño Dios te ama, algo tan fácil, bendita sea la semana, bendita semana, o que lo pases bien esta semana, un buen deseo, ahí está. ¿Y cómo crece? Eso es cosa del Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga.